Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Yo soy Sol Piñeiro. El día de hoy me encuentro en la sala número 4 de nuestra sede de Plaza Carso y me acompañan Ana Paula Robleda y Francisco Escorza del Departamento de Comunicación. Ellos nos van a contar un poco el día de hoy sobre el tras bambalinas del Departamento de Comunicación. Cuáles son sus objetivos, cómo se estructuran y cuáles son sus labores dentro del museo. Entonces, bueno, pues Ana Paula, no sé si quieras comenzar, por favor. Claro, gracias. Bienvenidos, buenos días y bienvenidos a todos los que nos ven en nuestras redes sociales. Y bueno, para un pequeño contexto, una pequeña introducción a este diálogo, pues, ¿qué es el Departamento de Comunicación? Es esta área dentro de los museos, que además en Museo Sumaya funciona ligeramente distinto, pero el área que se dedica justamente a transformar los contenidos de las exposiciones para todos los públicos. Ya lo iremos viendo a lo largo de este diálogo. Sin embargo, dentro de Museo Sumaya, el equipo de comunicación se compone justo por comunicación educativa, que lleva Francisco, también lleva a la parte de comunidad virtual, que es mediante quienes nos están viendo justamente ahorita, y también al equipo de mediación, que son quienes tienen este trato directo con los públicos para pues recorrer las exposiciones y dar a conocer estos datos curiosos, interesantes, académicos que guarda cada una de las obras. Poco a poco iremos desvelando justo qué hace cada uno de nosotros, pero al final lo que en esencia buscamos es transformar los contenidos curatoriales y académicos de una exposición para que absolutamente todos los públicos tengan acceso a ellos mediante distintos materiales, mediante distintas estrategias, pero también a partir de distintos lenguajes y vocabularios. Creo que a veces eso es muy importante subrayarlo, porque no todos tenemos los mismos conocimientos ni los mismos puntos de partida, entonces ayuda a entender con quién hablamos para ver cómo le explicamos y que todo sea pues lo más tangible y fácil de asimilar, o que nos permita construir más conocimientos en conjunto. Muchas gracias, Ana Pau. Y bueno, tengo entendido que el departamento tiene varios programas y varias actividades. Entonces, Francisco, si nos puedes contar un poquito más al respecto, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Pues justamente todo esto que mencionaba Ana Paula, como toda esta forma de ir acercando los contenidos, las artes, los objetos que se encuentran, que forman parte del museo, ¿no? Las colecciones y las exposiciones. En comunicación educativa pues generamos todos estos proyectos, todas estas actividades para pues justo, ¿no? Para poder acercarnos a toda esta diversidad de públicos que pues forman parte, ¿no? de Museo Sumaya, justo pues para darles una idea como más clara, ¿no? Tenemos desde visitas y talleres que vamos dirigiendo a las familias que nos visitan, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Y que pues a partir tal vez de alguna obra, de alguna técnica, generamos toda una dinámica que les permite pues platicar, acercarse a las obras de arte y explorar, pues, no sé, tal vez la naturaleza, como sucede con los paisajes que tenemos en algunas colecciones. También a partir de comunicación educativa es que vamos generando un vínculo con las escuelas que nos visitan, ¿no? Algunas tienen este interés en que sus alumnos vean pues, las distintas sedes, ¿no? Acercarse a algunas de las obras pues, más representativas de la colección. Otros buscan que la visita se conecte de una manera pues, directa con contenidos que están viendo en sus clases sobre historia de México, sobre historia de Europa, en fin, de distintos periodos, desde la Nueva España, el México independiente, en fin, ahí también pues realizamos un trabajo para generar una visita con selección de obras, ¿no? En la sede en la que nos encontremos, ya sea en Plaza Carso o en Plaza Loreto o incluso en Casa Guillermo Tovar de Teresa, y justo ahí pues podemos generar este vínculo mucho más directo con las escuelas, para que esa visita, ese acercamiento a las obras de arte, pues
fortalezca, ¿no?, como lo que han estado viendo en clase, o les ayude también a expandir ese conocimiento. Y por otro lado tenemos una serie de programas de responsabilidad social que se dirigen a diversos públicos, ¿no?, en el ánimo justamente de generar esta inclusión. Y ahí, bueno, hemos trabajado a lo largo de los años con personas de la tercera edad, personas con Alzheimer y sus cuidadores, y bueno, pues este es un grupo muy amplio, ¿no? O sea, hay personas con discapacidad intelectual, hay personas con discapacidad visual o auditiva, y bueno, desde comunicación educativa vamos generando todas estas, vamos diseñando las visitas, vamos diseñando los talleres para que pues todos estos públicos se puedan acercar, disfrutar del arte y pues también construir conocimiento a partir de él, justo a partir del diálogo, a partir de la observación. Ok, muchas gracias, Francisco. Y en este sentido, no sé si nos puedas contar un poco también o profundizar un poquitito en qué tiene que ver incluso con lo que estaba mencionando Ana Pau al principio, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas teóricas y pedagógicas utilizan para el diseño de estas actividades? Porque contaba Ana Pau, ¿no?, que hay varios materiales, hay distintas estrategias, el lenguaje, que es muy importante, ¿no? Entonces, si nos puedes contar nada más un poquito más sobre esto. ¿Sobre eso? Sí, claro. Bueno, Ana Pau mencionaba como que el equipo, ¿no?, que también forma parte del Museo Sumaya, que está ya en contacto directo con los públicos, es un equipo de mediación, de mediadores. Entonces, esto es muy importante porque justo esta palabra de mediación nos da una idea de cómo buscamos trabajar en Museo Sumaya, ¿no? Justo se llaman mediadores y no guías porque buscamos desde una perspectiva constructivista, ¿no?, que haya un acercamiento a las obras de arte, ¿no?, que haya pues una construcción en conjunto del significado de las obras, no solo decirles, ah, miren, esta obra de Van Gogh fue realizada en tal año, ¿no?, y en tal año Van Gogh estaba viviendo en tal lugar, y a partir de eso, bueno, contarles todo lo que sabemos, sino darnos ese momento, ¿no?, para observar, para ir viendo qué emociones, por ejemplo, despierta en nosotros, con qué se va relacionando también con los distintos públicos, con su vida cotidiana. Entonces, justo ahí es donde entra esta idea de constructivismo, ¿no?, de ir construyendo en conjunto, a final de cuentas, el significado, y también a partir de eso, como las distintas ideas, ¿no? Eso permite hablar, pues, de otras cuestiones, ¿no? A final de cuentas, a veces se habla de historia de arte, a veces de problemas que tenemos como sociedad hoy en día o en el pasado, o también en el pasado y hoy en día, ¿no? A veces no es tanta la diferencia. Y todo esto pues lo vamos realizando tal cual en eso, ¿no? Hemos desarrollado a lo largo de los años varias visitas que lo que hacemos es hacer una selección de las obras que se encuentran en las sedes y que nos permiten abordar un tema. Por ejemplo, en los últimos meses estuvimos desarrollando visitas alrededor del tema de la maternidad, también a partir de una colección, ¿no? Bueno, una pequeña muestra que tenemos sobre vírgenes lactantes. Entonces, por ejemplo, ese es como creo un buen ejemplo, ¿no?, de cómo estas obras de otros periodos, de otros momentos de la historia, pues nos permiten también hablar de cómo se vive, por ejemplo, la maternidad hoy en día, la lactancia. Por otro lado, también tenemos otros materiales impresos dirigidos también, por ejemplo, a niños, que llamamos pistas. Entonces, estas pistas también, pues es un material autodirigido, ¿no? Los visitantes, los públicos, las infancias reciben este material en el módulo de informes y, bueno, pues da una serie de instrucciones para ir recorriendo el museo, para irlo descubriendo, ¿no? Indica hacia dónde ir o qué tipo de obra buscar y a partir de eso empezar a dialogar.
por poner también hay un ejemplo, tenemos unas pistas que tratan sobre el trabajo en el equipo, en el arte, ¿no? Y pues ese es un punto como muy interesante porque normalmente imaginamos al trabajo de los artistas como el de los escritores, ¿no? Así pintores, escultores, como si estuvieran ellos solos en sus talleres, ¿no? Este genio creativo que está alejado de la sociedad, y en realidad sí sucede, o sea, no es que no haya artistas que hayan trabajado de esa manera, pero muchos lo han hecho justamente en ambientes de colaboración o trabajando con talleres, ¿no? con sus ayudantes y demás. Entonces, por ejemplo, desarrollamos ese material para que los niños, junto con sus familias, fueran acercándose a distintas partes, colecciones o bueno, núcleos, ¿no? de la colección más bien, y empezaran a observar justamente como ese trabajo, esa colaboración, que pues también se vuelve muy importante, ¿no? que hablemos y que reforcemos también ese trabajo en equipo como sociedad en la actualidad. Muchas gracias. Y quisiera justo, perdón Sol, agregar que estos diversos materiales en realidad también responden a que reconocemos que cada persona aprende de una manera distinta, que cada visitante del museo recorre las salas desde su propia manera y gusto. Entonces, el poder desarrollar contenidos, decíamos, en diferentes como lenguajes o vocabularios, pero también el desarrollo de pistas que van enfocadas a niños, sin embargo pueden funcionar para cualquier edad en realidad, pero también tenemos una guía de observación que no necesariamente te lleva a contestar una serie de cuestionamientos o reflexiones, sino que te enseña a mirar las obras sin la necesidad de ir acompañado. Sabemos que así como a muchos nos gusta ir acompañados en el museo para escuchar lo que el otro tiene que decir de las obras, también reconocemos que nos gusta, porque además me incluyo en ambas posibilidades, que me gusta y nos gusta recorrer el museo solos, ¿no? A veces en total silencio o a veces con audífonos, porque nuestra manera de acercarnos a las obras a partir de diferentes momentos del día o de la vida es diferente, y entonces el poder acompañarnos de un pues breve formulario o solo una guía que me permita enfocar mis ojos en algo y entender una obra de manera distinta, o a veces ni siquiera en papel, porque también reconocemos y sabemos que ya no nos gusta cargar nada, entonces descargarla en el teléfono y tenerla muy a la mano sin tener que cargar algo extra. Incluso hemos buscado transformar esta idea de las audioguías, que en algún momento fueron muy utilizadas y se siguen utilizando en muchos espacios, y aquí más que una audioguía es un contenido virtual que detona una imagen y que nos cuenta a veces un poema, una canción, un fragmento de película, una explicación puntual, o solamente nos habla de elementos específicos de cada obra. Entonces, justamente estos pues, materiales tan diversos que buscamos cada vez hacer más, no solo en cantidad, sino en formas, justamente nos hacen pues reflexionar que el querer llegar a todos los públicos, como es nuestro eslogan Arte para Todos, nos obliga a replantearnos las 1001 maneras que existen de ser un visitante en un museo, ¿no? Entonces, justamente, pues es algo que se transforma, que crece. A veces nos damos cuenta que unas cosas funcionan mejor que otras y entonces quizá se pueden pulir, pero siempre buscamos justamente ofrecer herramientas y alternativas para que el público se sienta cómodo, que se sienta motivado a descubrir las salas, que descubra las salas con todas estas herramientas cada vez que viene, y entonces va a descubrir cosas nuevas. Y justo pues es una de las muchas tareas del equipo de comunicación y comunicación educativa, esta transformación de contenidos, pero el desarrollo de estrategias y el acercamiento con los públicos, ¿no? Desde todas estas posibilidades. Ok, y sí, justo en este sentido, tomando un poco lo que los dos están diciendo, me da la impresión de que a través de su labor buscan generar una aproximación quizá más horizontal
hacia los públicos, ¿no? En este sentido de desmantelar un poco la idea de que el museo es quien tiene la última palabra y yo como museo o institución te voy a enseñar a ti qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que apreciar, ¿no? Entonces, esta idea de, pues, en vez de el museo dar lo que cree que el público necesita, el museo mirar a sus públicos y tratar de responder a estas necesidades de los públicos, ¿no? Lo cual me parece pues algo como muy interesante, muy actual y que nos obliga también como museo a estar todo el tiempo repensando las estrategias para pues resignificar nuestros contenidos y dar salida a estas nuevas necesidades cambiantes de la sociedad moderna, ¿no? Y bueno, en este sentido me gustaría que nos contaran un poquito más de cómo es que el Departamento de Comunicación se involucra en el proceso de montaje de una nueva exposición. Sabemos que Museo Sumaya cambia constantemente ciertos núcleos de sus salas porque si bien es una colección permanente, sí tratamos de darle un nuevo giro y un nuevo objetivo a nuestros espacios para que el público que regrese al museo no se encuentre siempre con lo mismo, ¿no? Entonces esta parte por un lado es muy importante y por el otro también Museo Sumaya está muy involucrado en descentralizar el arte y la cultura, ¿no? Entonces es uno de los objetivos de la institución y por eso es que tenemos muchas exposiciones itinerantes, se hacen préstamos de obras y muchas otras actividades. Entonces, ¿cuál sería el papel del Departamento de Comunicación en este punto en específico, ¿no? ¿Cómo se vincula con el montaje de exposiciones y con los viajes de estas exposiciones? Bueno, de entrada bien decías que buscamos ver hacia los públicos para ver qué es lo que necesitan, lo que piden y buscar la manera de darlo. Si bien una de las misiones de un museo es investigar, conservar y difundir, también es real que un museo depende en un 90% de sus públicos. Entonces, si al público no le estamos dando el material, las herramientas y los contenidos interesantes, suficientes y correctos, difícilmente vamos a generar que regresen y entonces no estamos tampoco acabando esta misión del museo como este proceso cíclico. Entonces, justamente una de las maneras en las que hemos podido involucrarnos como departamento en el proceso de creación de una exposición o en el cambio de obras dentro de un núcleo, o bueno, ahora también con estas posibilidades de incorporar obra a actividades propias del departamento, como por ejemplo los altares de dolores, los altares de muertos, fechas específicas como Día Internacional de los Museos, la Semana de los Museos. Todas estas fechas que competen mucho a este departamento nos han dado la posibilidad de también seleccionar las obras que consideramos puntuales y necesarias para el público en ese momento. Entonces, hemos podido ganar terreno en estos procesos creativos o de construcción de una exposición mediante justamente el ir y venir de lo que pasa con una exposición. Una vez que se monta una exposición, antes pues había un proceso curatorial y cuando digo antes, digo hace muchos años. Había un proceso curatorial, una selección de obras, la investigación, la disposición museográfica y una vez abierta la exposición, parecía como que el equipo de servicios educativos en aquel entonces recibía una especie de guión con los datos a cubrir, los datos importantes y relevantes que mencionar y con eso teníamos que llevar a los públicos a conocer la muestra. Poco a poco el mundo ha cambiado porque justamente hemos entendido desde los museos que pues los públicos son quienes permiten que las exposiciones sean un lugar vivo. Entonces, en ese sentido se ha podido transformar desde cambios de palabras que a lo mejor hacia afuera son a veces incomprensibles porque quizá en esencia quieren decir lo mismo, como cambiar de servicios educativos a comunicación educativa. Sin embargo, si vamos a las etimologías de las palabras, vamos a darnos cuenta que una cosa es solo la atención al público y la otra es el poner a disposición del público la información mediante el diálogo. Entonces, justamente ha sido este proceso el que nos ha permitido
transformar a los equipos de comunicación y comunicación educativa, pero ganar terreno dentro de la creación de una exposición, porque así hemos podido tener, al menos en Museo Sumaya, como la apertura y la invitación de otros equipos para estar, quizá no en la selección de obra, pero sí en el proceso de entendimiento y creación del discurso. Entender por qué se selecciona una obra sobre otra, cuál es la relación que tiene con las obras que tiene alrededor, por qué, aunque quizá el tema es parecido, no está en un lado de la exposición y está del otro. Todos estos pues momentos y cuestiones de discusión curatorial hemos podido cada vez más ser parte de ellos, y hasta me atrevo a decir que hemos podido no solo aportar, sino solicitar cambios o especificar cosas que quizá desde el punto de vista de los públicos no van a funcionar como el curador cree que van a funcionar. A veces hemos podido también justamente atender a estas cuestiones de la ubicación del mobiliario, ¿no? En muchas ocasiones, por querer poner una exposición muy completa con más obras, quizás se busca llenar el espacio con más mobiliario, y desde el equipo de comunicación y comunicación educativa se ha podido, por ejemplo, intervenir en decir, quizá este mobiliario ya no funciona porque entonces bloquea el paso, y no solo el público no aprecia las obras, sino que ponemos en riesgo el patrimonio. Entonces, vemos por ambas partes. Pero justamente nos hemos podido involucrar en este proceso, y también desde muy iniciado el proceso de creación, hemos podido empezar a pensar qué tipo de actividades vamos a desarrollar, cómo vamos a enfocar los talleres. Francisco seguramente lo abordará, y si no regreso al punto, pero la idea de no quedarnos solo con una actividad manual, plástico manual, para saber que fuimos al museo y tuvimos un taller. A veces se pueden hacer muchas más cosas que no requieren un resultado tangible, físico, final, ¿no? Como podemos quedarnos con ideas, quedarnos con reflexiones y diálogos que a veces aportan mucho más, y la posibilidad de conocer el guión desde el inicio, o casi desde el inicio, y avanzar conforme avanza el proceso de montaje en el desarrollo de actividades, no solamente nos permite pues iniciar la exposición con un programa educativo ya armado, sino que no nos están dando la información para crear algo, sino que somos parte del proceso de creación de la información para desarrollar las actividades. Y a lo mejor son dos cosas que en esencia cambian de manera muy sutil, pero sí es distinto, porque podemos enfocar distinto la actividad, podemos complementar con talleres o con visitas, quizá huecos a lo mejor históricos que quedan en las exposiciones, o a lo mejor temas que no son tan protagónicos en la exposición, pero que son de suma relevancia, entonces nosotros los abordamos. Y justamente eso es lo que nos ha permitido cambiar el tono de nuestras actividades, ¿no? Ya no nos quedamos solamente en algo plástico, sino que buscamos ir más allá, pero siempre con algo muy, muy importante y que tenemos desde hace unos años como subrayado en nuestras mentes, que es generar reflexiones, ¿no? Todo lo que hacemos nos tiene que llevar a pensar y a replantearnos cosas y a reestructurar lo que sabíamos o a complementar lo que sabíamos, pero justamente es eso, que nos haga pensar y reflexionar, cosas que además, ya lo decían también ustedes, son completamente actuales. No importa que la obra que, por ejemplo, acá nos acompaña de Van Gogh, de siglo XIX, sea de siglo XIX, y algo y muchas cosas nos puede decir en pleno siglo XXI. Entonces, justamente esa es la línea que llevamos, que nos gusta mantener, y a partir de la cual detonamos todas las posibilidades de actividad que podemos ofrecer a los públicos. Sí, justo ahí pues estamos en este diálogo constante, ¿no? Con investigación, con curaduría, y justo también hacemos esta lectura de las exposiciones, hacemos esta lectura de las obras de arte para plantear ese tipo de talleres. Entonces, para poner un ejemplo muy, muy concreto, hemos desarrollado, por ejemplo, un taller que se llama ¿Cómo llegó este plato a mi mesa? Entonces, este taller
justo lo hicimos a partir de una lectura de el núcleo de realismo social que se encuentra en esta sala 4 de Plaza Carso, y bueno, que también forma parte de hecho de una exposición itinerante que es del romanticismo a la modernidad. Entonces, el realismo social lo que hizo en la Europa del siglo XIX, pues fue presentar en pinturas, ¿no? Principalmente la vida de campesinos, la vida de obreros en la ciudad, ¿no? Mostrar de una manera digna a todas estas personas que rara vez habían sido los personajes principales de las obras de arte. Entonces, a partir de esta presencia, lo que hicimos fue desarrollar un taller que plantea esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todos los trabajos que encontramos alrededor nuestro? Que justamente nos permiten vivir como vivimos hoy en día y que tal vez la sociedad no los valora, ¿no? No los tiene tan en alta estima y que sin embargo sin ellos no podríamos pues vivir de la manera en la que lo hacemos. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, desarrollamos este taller que pues tiene como punto de partida este trabajo que realizaron artistas franceses o la Escuela de La Haya, por ejemplo. Y entonces es a partir de eso hacer todo como proceso de investigación, ¿no? Un poco hacer esta reflexión, pues si yo desayuné el día de hoy, no sé, un pan con mermelada, ¿no? Pensar de dónde viene ese pan con mermelada, ¿no? Y empezar a hacer este camino hacia atrás de dónde vienen los distintos ingredientes. Lo preparé yo, lo preparó tal vez mi mamá o mi papá antes de que fuera a la escuela, lo compraron tal vez en el camino, en fin. Y entonces empezar a identificar todas las personas que han trabajado para que pueda haber un pan con mermelada, y la mayor parte de las veces pues terminamos regresando al campo, ¿no? Digo, pensando principalmente en alimentos, y a partir de eso pues crear una obra que muestre justamente a las personas que han trabajado, ¿no? Pero son este tipo de procesos creativos y un poco también de investigación, como también ahí como que va de la mano de las artes, que nos permiten justamente también hacer este diálogo con la actualidad, ¿no? Y se vuelve también muy relevante porque ese también es un punto que nos permite generar, de hecho, ese diálogo, ¿no? Es ver que también esas preocupaciones de artistas de otras épocas o de otras personas, pues están también en contacto con nosotros. Y es eso, a final de cuentas, ¿no? No se trata necesariamente de voy a ir a un taller al museo y voy a aprender a pintar al óleo. Entonces, tal vez sí, aprendamos a pintar también un poco al óleo, se puede, pero justamente si hago una pintura al óleo sobre esto, pues también implica hacer toda esta reflexión y este diálogo. Entonces, ese es como un taller muy interesante en ese sentido. Y hay otro que también me gustaría mencionar, que es, por ejemplo, pinceladas secas. Es un taller pensado principalmente para niños pues de 4 a 7, 8 años, aunque también, igual que las pistas, con jóvenes y adultos. Se puede hacer con jóvenes y adultos. Y este es también un taller que se inspira en el impresionismo, ¿no? En la colección de impresionismo que tenemos en el Museo Sumaya. Entonces, ahí cambiamos las pinceladas, cambiamos los pinceles y el óleo, los tubos de óleo, por papel, ¿no? Que tiene justamente estos colores, ¿no? Ha sido pintado de distintos colores, de los colores primarios principalmente, y tienen como distintos tamaños, pero que recrean estos tamaños las pinceladas que utilizaban los impresionistas. Entonces, pareciera también, ¿no? Que aquí, bueno, pues están haciendo una manualidad, ¿no? Los niños están haciendo estos papeles y los están pegando, pero justo al momento de utilizarlas, esto requiere también reflexionar, ¿no? Como cuáles son los colores de los objetos que estoy viendo, ¿no? ¿Cuál es la luz, ¿no? Cuáles son las tonalidades también. Entonces, para incluso no crear, no sé,
una obra inspirada tal vez en un paisaje que los niños o los adultos han visto recientemente o en su día a día, pues requiere pensar y justamente reflexionar, ¿no? Ah, bueno, está un árbol, estos son los colores del árbol, pero tal vez una parte tiene un café más oscuro y en la otra parte puedo poner unas pinceladas tal vez un poco más claras del mismo café y entonces ahí ya hay toda una observación del entorno. Es todo este trabajo, ¿no? Creo que es algo que también platicamos, ¿no? El equipo de mediación, comunicación educativa, ¿no? Ahí sí como conjunto, comunicación, también con comunidad virtual, ¿no? De cuál es el objetivo que tenemos con las distintas actividades, con las distintas visitas. Y justo tener muy claro el objetivo, por ejemplo, en este caso, identificar los colores primarios, identificar la luz, pues nos ayuda a desarrollar los talleres y también las visitas. Que aquí algo que cabe mucho resaltar es que somos un equipo multidisciplinario. Somos pedagogos, historiadores del arte, historiadores, artistas plásticos, filósofos, historiadores nada más. Entonces, cada una de nuestras visiones aporta y abona para que sean actividades completas, que no se nos olvide cubrir cada una de estas partes, pero justamente eso es lo que nos permite que no tengamos un patrón, que no tengamos una línea a seguir, no es una receta, ¿no? Cada uno puede armar sus propios guiones a partir de investigación, cada uno puede enfocarse quizá en algo un poco más hacia la historia o hacia la filosofía o hacia la educación, pero siempre buscamos justamente que sea para todos, ¿no? Que cada público encuentre algo de interés en cada una de las actividades y al final también creo que nos permiten enseñarle al público porque sabemos que es muy común esta creencia en México y en el mundo de que los museos son para los que saben, ¿no? Pero para los que saben que todos sabemos algo. Entonces, estas actividades y justamente los procesos de mediación nos permiten mostrarle al público y a cada visitante que saben mucho y que lo que saben no solo nos va a enseñar a nosotros, sino que nos va a permitir entender las obras que a lo mejor de este lado conocemos y que académicamente conocemos muy bien, ¿no? No sabemos todos sus aristas y todos los datos, digamos, biográficos de cada obra, pero a veces por quedarnos en esta visión tan académica y tan puntual y tan rígida, de estudio al final, cada público, a partir de lo que sabe, de su vida cotidiana, de lo que nos comparte, de lo que sabe justamente, nos permite ver las obras desde otro punto de vista. Y una obra que creíamos de verdad dominada y completamente estudiada y conocida, siempre llega alguien que nos hace ver algo que no habíamos considerado, algo que nunca habíamos visto en la obra y una manera de entenderla que entonces nos da la posibilidad de ahora crear otro discurso y crear otra actividad. Entonces, esto es muy importante también como a todos los públicos que nos ven, desde acá decirles, todos sabemos algo y todas esas cosas que sabemos también abonan a cada discurso expositivo. No importa que la exposición ya esté montada, todo puede seguirse transformando y creciendo, ¿no? Sí. Y no sé, ¿quieres decir tú algo? Pues justo, también aportando esta idea, ¿no? Es una cosa como muy gratificante eso, ¿no? Cuando tenemos esta idea tal vez que la obra ya ha dado todo lo que tenía que dar, ¿no? Que solo se trata de, entonces bueno, ya solo hay que compartir lo que ya sabemos. De repente, justo las experiencias que tenemos cada uno de manera individual o colectiva, ¿no? Abren otro camino muy diferente para observar una obra y entonces adquiere una relevancia que tal vez no habíamos considerado, que no habíamos pensado anteriormente. Y ese es como un momento también, pues, que enriquece también el conocimiento que nosotros tenemos como institución, pero que también enriquece ese conocimiento de todos. Me parece muy interesante la manera en la que lo comparten, ¿no?
justo cómo se van estructurando y cómo se piensan, ¿no?, estas actividades, porque entonces me hace pensar que se aproximan a la obra no como una obra cerrada, sino como una obra abierta, ¿no? Y esta apertura de la obra justo involucra o permite que los públicos sumen, ¿no?, a esta interpretación, a esta apreciación, y de ahí justo lo que tomabas o que decía Francisco del enfoque constructivista, ¿no?, de las actividades del museo. Y en este sentido, pues me surge una pregunta, ¿cómo hacen para que este enfoque constructivista, para que estas ideas, estas estrategias que ustedes implementan aquí en el museo lleguen a otros espacios, por ejemplo, en una exposición itinerante, y que quizá estos espacios nunca han tenido contacto con estas formas de trabajo o con estas visiones en torno al arte y a la educación en museos? ¿Qué hacen ustedes como para que se lleve a cabo siguiendo estas estrategias, ¿no? Definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo. Me imagino. Es mucho trabajo en equipo y pues eso, son procesos de capacitación, ¿no? Sí, son procesos de diálogo también. Justo, digo, ahorita creo que lo hemos mencionado, o hemos como dejado entrever eso, ¿no? Pero para hacer todas estas visitas, todos estos talleres, todos estos materiales, o sea, primero es un diálogo entre nosotros como equipo, ¿no? Con nuestros compañeros de mediación, con el equipo de mediación, pues es este diálogo constante, que también tenemos un diálogo constante hacia adentro, hablando de las distintas visitas y los distintos talleres, vamos compartiendo qué es lo que ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué cuestiones, por ejemplo, de una visita que ya hemos diseñado se tienen que ajustar, ¿no? Estrategias de acercamiento con públicos de distintas edades, como hablábamos, ¿no? También ahí vamos eligiendo, ¿no?, como qué tipo de lenguaje utilizar según los distintos públicos que se acercan, pero este diálogo pues también se traslada a las itinerantes, ¿no?, porque tal cual, son equipos también que tienen otras estructuras, ¿no?, que tienen otras formas de trabajo. Entonces, por ejemplo, pues nosotros tenemos un equipo de mediación fijo, ¿no?, aquí como parte del Museo Sumaya. Muchos espacios no lo tienen, cuentan más bien con becarios o con voluntarios, y eso cambia también como la perspectiva que ellos tienen, o tienen también sus equipos de educación, pero sus horarios son diferentes, están desfasados. En fin, son un montón de detalles que tenemos que tomar en cuenta al momento de llegar, y se trata también de compartirles la manera en la que tenemos de trabajar aquí, pero también pues acercarse, entender un poco cómo trabajan ellos y encontrar ese punto intermedio cuando no tienen, por ejemplo, como esta visión totalmente de mediación o de constructivismo, pues cómo dialogar también con las experiencias que ellos tienen, con los conocimientos. Y justo creo que otro de los retos con esto de los públicos tan diversos es muy fácil caer en desarrollar contenidos solo para niños y para adultos. Pero se nos olvida que hay una población inmensa en medio y arriba, ¿no? O sea, es de pronto sí detenernos a evaluar, bueno, ya tenemos 15 actividades para niños, 10 actividades para adultos, pero nos falta atender a la población joven, que además cada vez es más compleja porque son cuestiones más inmediatas, más dinámicas, muy visuales. Entonces también, bueno, hemos entrado al mundo virtual con ese tipo de desarrollo y dinámicas para también mostrarles que en el museo tienen lugar, que también tienen algo que conocer y que también podemos acercarnos a ellos. Vamos, todo lo que hacemos también tiene otro tras bambalinas, que también es pues enseñarle al público que los museos no son tan rígidos y no son tan serios en el sentido de poca flexibilidad, ¿no? Somos lugares
más bien abiertos al intercambio, a las dinámicas, a la construcción en conjunto. Y quizá también estas actividades nos han permitido cada vez llegar a más personas que ahora, porque lo sabemos por redes sociales, que piensan como, ay, nunca pensé que hicieran esto desde el museo, o nunca me imaginé que los museos pudieran hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues implica justamente flexibilidad de este lado, de esta parte, pero también como el atreverse a conocer del lado que están todos ustedes y acercarse a nosotros. Entonces, creo que ese también es uno de los grandes retos del equipo, entender cómo acercarnos a cada uno de nuestros públicos, qué les podemos ofrecer para que sea interesante, que sea pues que nos motive a conocer más, que nos invite a pasar la voz y entonces traer a más personas, porque también eso es lo que buscamos, ¿no? Toda acción tiene varios fines y no solamente es compartir la colección, sino también romper estos paradigmas para que no solo vengan a Museo Sumaya, sino que la visita a un museo se vuelva una cosa habitual en nuestras vidas cotidianas, porque al final nosotros usamos mucho esta frase, pero genuinamente creo que es cierta. Los museos son espacios de encuentro, y encuentro con nosotros, con el otro, pero conmigo, ¿no? Y creo que todos tenemos que darnos por lo menos la oportunidad de entender esa parte, de experimentarla al menos una vez. Si no nos gusta, no nos gusta, pero también pues atrevernos, ¿no? Creo que eso también es lo que buscamos con nuestras actividades, invitar a los públicos a romper esas ideas que tenemos arrastrando todos desde pequeños, desde las maneras en las que quizá antes se gestionaba al equipo de servicios educativos y que se ha ido transformando, ¿no? Todo en esta vida cambia y ahora los espacios museales están abiertos a muchas cosas. Entonces, pues eso, los invitamos con cada actividad a que hagan como esta idea de acercamiento, ¿no? Me parece como muy, muy interesante lo que planteaste ahora del museo como un espacio de encuentro, ¿no? Y retomando un poco todo lo que nos han compartido, pues vemos que el Departamento de Comunicación en realidad es un departamento sumamente activo, ¿no? Y que tiene contacto con un montón de áreas del museo. Y en este sentido, pensando en el espacio museal como un espacio abierto de encuentro, pues también me parece que es muy interesante ver cómo este encuentro puede a veces generar ciertos choques, ¿no? Como hoy en día también hay gente o públicos que vienen con una idea de un museo quizá un poco más rígido y de repente se encuentran una actividad en una sala en donde tenemos música o están bailando, entonces esto les parece muy extraño y es como raro para ellos, ¿no? Entonces hay también esta responsabilidad que tienen ustedes de estar en contacto con el personal que está en salas también para que ellos tengan conocimiento de estas actividades y puedan quizá explicarle o acercarse al público también ellos y contarles un poco de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no es solamente, ay, qué bonitas actividades, ¿no? Sino hay mucho trabajo detrás de todo eso, mucha planeación y el ver un panorama lo más amplio posible para tratar de pues dar respuesta a los distintos escenarios que puedan suscitarse dentro del espacio expositivo. Entonces eso la verdad me parece un trabajo increíble. Y bueno, pues ya para cerrar la plática, sí quisiera que nos contaran cuáles son los retos más grandes a los que se han enfrentado y a los que se enfrentan, ¿no? Día a día. Ana Paula ya había mencionado algunos, pero no sé si quieran abonar un poco más a esto. Bueno, yo nada más quisiera como agregar uno que es de los más complejos y más frecuentes, el atender grupos familiares, ¿no? Cosa que además nos gusta tener a una familia completa aquí en una sala, pero se vuelve un gran reto para nosotros el poder dosificar la información para que todos los integrantes de la familia se sientan considerados, atendidos, pues eso, que les estamos poniendo atención y que estamos resolviendo sus dudas, pero no estamos olvidándonos de nadie, ni el más chiquito ni el más grande. Creo que eso es un reto de los más frecuentes, no solo en Museo Sumaya, en todos los museos.
y también es uno de los que más nos obliga a aprender, porque nos enseña que tenemos que entender tanto la información que compartimos que la podamos decir de 1000 maneras distintas para que a todos les sea claro, y al mismo tiempo que no estemos repitiendo lo mismo 5 veces, ¿no? Es interesante ese proceso para ambas partes, el que el grupo se sienta atendido y que el mediador pueda avanzar, digamos, en esa situación. Sí, en mi caso también serían un gran reto es con grupos escolares también, ¿no? que han visitado ya varios espacios a lo largo del día y llegan al final con nosotros cansados de haber visto ya 2, 3 museos. Entonces ahí también son muchas veces grupos que vienen de fuera de la ciudad, ¿no? Entonces no es que tengan esta oportunidad de visitar el museo todo el tiempo. Sacar provecho a cada minuto del día. Sí, ¿no? Como esta visita todavía puede ser significativa en el museo, pero sin terminar de hacerla, o sea, sin rematar con ese cansancio que ya tienen, ¿no? Ahí hay un gran reto que creo que de cómo pensamos, por ejemplo, esas visitas en esas ocasiones, y también ahí surge esta cuestión, ¿no? que bueno, hablamos como de estos públicos en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, tenemos niños, tenemos adultos, pero dentro de esos mismos públicos también hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, también tener esta sensibilidad justamente o esta como esta tensión, a final de cuentas, ¿no? De esta diversidad que puede haber dentro de un grupo que aparentemente se ve igual, y también para poder hacer ese acercamiento, ¿no? de distintas maneras. Yo lo pensaba también recientemente con estas visitas táctiles, que es una visita pues pensada principalmente para públicos con discapacidad visual y sus acompañantes también, pero a primera instancia, ¿no? Bueno, en esta visita hay una selección de obras, una selección de esculturas que los participantes pueden tocar con nuestro acompañamiento, y bueno, pues todos tienen en común la discapacidad visual, ¿no? La ceguera, pero también la experiencia que tiene cada uno de ellos de la ceguera es diferente. Entonces ahí se genera esta necesidad de ser muy abierto nuevamente, ¿no? Como a esas diferencias, para no tratar de llevar como la visita, como ya la habíamos pensado necesariamente. Sí, como una receta. Como una receta, como bien mencionabas, Ana Paula, y encontrar entender, ¿no? Como esas diferencias y poder dialogar con ellas. Entonces, a lo largo de los años hemos descubierto eso, ¿no? Sí participan como estas personas, pero a veces sus amigos quieren participar en la visita táctil, a veces no, a veces los familiares desean hacerlo, a veces no, a veces, por ejemplo, ahí la ceguera es adquirida recientemente y pues la experiencia emocional al respecto es muy diferente a cuando se nace a lo largo de varios años se ha experimentado. Entonces, y ese microuniverso, a final de cuentas, creo que también lo encontramos afuera, y eso también, por eso creo también que es tan importante este diálogo constante que tenemos de compartir pues lo que vamos aprendiendo con cada una de las visitas. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles por este espacio, por este diálogo tan enriquecedor que nos permitió pues acercarnos de manera más profunda a las labores que hace el departamento, y también pues entender que no se trata solo de hacernos responsables de visitas guiadas y talleres para hacer un dibujo bonito en el museo, sino que implica muchos más elementos, muchos más factores, ¿no? Para lograr una experiencia significativa dentro del espacio museístico. Entonces, bueno, pues gracias por ello, fue muy, muy enriquecedor, y a los públicos esperamos que les haya gustado. Y solo me queda recordarles que nos sigan en redes sociales, estamos como @elmuseosumaya, y recordarles también que el museo abre todos los días del año, y todos los días del año tenemos entrada gratuita.
Así que síganos en redes sociales, acérquense a nuestras actividades y sigamos construyendo juntos una comunidad con arte para todos. Muchas gracias.